Muy bien, vamos a ver el tema de campos escalares y vectoriales. Miren, básicamente un campo es una región del espacio que puede ser unidimensional, dosdimensional, tresdimensional, cuadridimensional, etc. En donde esta región del espacio, a cada punto de ese espacio se le asigna un valor, un escalar o un vector. Puede ser cualquier otro objeto matemático de este tipo. Pero bueno, nosotros vamos a enfocar a valores escalares y vectoriales, ¿sí? Entonces, repito, si ustedes tienen un espacio, ¿sí? Bidimensional, tridimensional, etcétera, etcétera, entonces a cada punto de ese espacio se le puede asignar un escalar, o sea, un número, por ejemplo 5, ¿sí? O se le puede asignar un vector, ¿sí? Entonces, cuando a los puntos de ese campo se les asigna un número, entonces se le llama un campo escalar. Y cuando se les asigna a cada punto de esta región del espacio un vector, pues se le llamará un campo vectorial, ¿sí? Obviamente, estos números o estos vectores se pueden dar de acuerdo a la posición del espacio, es decir, de las coordenadas de ese punto en el espacio. Por ejemplo, si tenemos un espacio tridimensional donde este es el eje de las x's, y's's y z's, entonces este punto en particular puede tener el punto, no sé, vamos a ponerlo así, 2, 3, 2, 5, 8. Si tienen las coordenadas 2,5,8. Sí, se le puede asignar el valor 5. Sí, al otro punto, este punto que está aquí, sí, pues por ejemplo para atrás hay una distancia de 1. Si aquí hay 1, aquí hay 3, vamos a poner que sea 6, y aquí hay 2, entonces este punto tiene las coordenadas, este de aquí, menos 1,6,2. Y a ese punto se le puede asignar el vector siguiente. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así, ¿sí? En ese punto vamos a poner un sistema coordenado, ¿sí? De tal manera que para llegar a ese punto, ¿sí? Tengo que caminar aquí 1, aquí 6 y aquí 3. Entonces, este vector, ¿sí? Ese vector es el vector 1,6, menos 3, ¿sí? Entonces, los puntos que están en negro, sí, corresponden a esta región del espacio, y en este caso, a este punto se le está asignando el vector 1,6,3, menos 3, sí, que puede ser un campo magnético o un campo eléctrico, ¿sí? A este otro punto se le puede asignar un valor que puede ser la temperatura o el pH en ese punto del espacio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, puesto que pueden ser estos números que se asignan a cada punto, pueden obedecer a una relación que está en proporción o con alguna relación con las coordenadas de ese punto, y este vector puede estar relacionado con las coordenadas de este punto, ¿sí? ¿Cómo? Pues vía una función o una relación, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que tenemos
que en una región del espacio dada, a cada punto XY, ¿sí? Es decir, tengo mi eje de las X, mi eje de las Y, ¿sí? Para acá están las Y negativas, para acá las X negativas. Entonces a cada punto de este plano se le asigna un valor. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que aquí está 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Entonces, este 1, 2, perdón, este sería 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a este punto, ¿sí? Que tiene las coordenadas 2,1, le vamos a asignar un valor, por ejemplo, la temperatura. ¿Sí? La temperatura, y ese valor de la temperatura, vamos a suponer que ya sacamos todos los cálculos necesarios para calcular la temperatura de acuerdo a la coordenada de este plano, ¿sí? Que está dada por x cuadrada más y, ¿sí? Grados centígrados. Muy bien, entonces a este punto que está en el plano XY se le asigna el valor, pues ¿cuánto sería? Bueno, para este punto en el 2,1 la temperatura, no lo voy a hacer todo en negro, la temperatura asignada en el 2,1 es igual a, dice pongan la x elevado al cuadrado, pues la x es 2, entonces sería 2 al cuadrado, más sumen la y, pero la y es 1, entonces me queda 5 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, lo que podría hacer es ponerle aquí un 5. ¿Sí? A ese punto le asigno el 5. Por ejemplo, para otro punto, para este punto que está acá, ese punto de ahí atrás tiene las coordenadas menos 2,1. ¿Sí? Bueno, para el punto menos 2,1, la temperatura asignada en ese punto, en menos 2,1, es el X y es el Y, no se les olvide. Ese es el X y es el Y, este de acá. ¿Sí? Entonces, quiero la temperatura en este punto, pues sería x al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, más y, pues sería 1, y eso me queda, pues también 5 grados centígrados. Entonces, lo que podría ponerle ahí es un 5, a ese punto un 5. ¿Sí? Si agarro otro punto, por ejemplo el 3, 2, este punto de aquí tiene las coordenadas 3,2, ¿sí? Y la temperatura en el 3,2 pues sería 3 al cuadrado más 2, y eso me quedaría 11 grados centígrados. Podría ponerle aquí un 11, ¿sí? Pero como que eso no es muy visual, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que se está acumulando un número más, aparte de los dos, se está acumulando un número más, aparte de los dos números de las coordenadas del plano XY, se acumula un número más. Entonces, pues podría uno decir, bueno, pues entonces grafique el 3, 2, 11, aquí el 2, 1, 5 y aquí el menos 2, 1, 5. Pero eso ya es una gráfica en tercera dimensión. Entonces, pues vamos a hacerlo. Añadimos un eje más, que es el eje de las tesis. Ahí están las tesis positivas, para acá las tesis negativas. ¿Sí? Vamos a poner que aquí sea, pues no sé, a ver, 4, 16, y vamos a poner que sea 40, aquí sería 20, 10, perdón, 30, 10, para abajo sería menos 40, menos 20, menos 30, menos 10.
¿Sí? Nosotros ya sabemos hacer gráficas en tercera dimensión. Entonces, a este punto de aquí, ¿sí? Al menos 2, 1, le asigno la altura 5. 5, pues ya saben, agarran una distancia, una altura de 5 de aquí para acá, ¿sí? Paralela, lo ponen aquí y ahí ponen el punto, ¿sí? En este caso, la altura es el escalar que le estoy asignando al punto que está sobre el plano XY, ¿sí? Entonces repito, en este caso, pues ya la altura, que es 5, es el escalar que le asigno al punto XY, ¿sí? Para este punto, por ejemplo el 3,2, le estoy asignando la temperatura 11, debe ser una altura de 11. Entonces agarro una altura de 11, que anda por ahí, la traigo para acá, en forma paralela al eje de las tésises, ¿sí? Y le pongo un punto. Entonces ya no le pongo el número 11 a este punto que está en el plano XY, sino que la altura 11 es lo que es el valor que se le asigna o el escalar que se le asigna al punto 3,2. Entonces, en general, al plano XY, a la región del espacio, que es nada más el plano XY, le estoy asignando alturas a cada punto, ¿sí? Esa altura es un escalar, ¿sí? Y cuando haga ya cuando grafique todas estas alturas, pues voy a obtener una superficie en tercera dimensión, ¿sí? Donde la altura desde un punto que esté en el plano XY, por ejemplo, este punto tiene las coordenadas X, Y en el plano XY, ¿sí? Va a tener una altura hasta esta superficie, por ejemplo, Y esta altura, me voy a poner en negro, esta altura es T de XY. Es decir, este punto sobre el plano XY tiene asignado este valor, ¿sí? Entonces, ese es un campo escalar, ¿sí? Y lo representamos por medio de una superficie, ¿sí? Donde a cada punto del plano XY se le asigna, o más bien tiene asignada una altura a esa superficie, y esa altura es el valor que se le asigna, o el escalar que se le asigna a cada punto de ese espacio. Obviamente, podemos llevar esto a tercera dimensión, ¿sí? De la siguiente manera. Repito, nosotros ya podemos hacer este tipo de gráficas, ya sea manualmente o utilizando algún programa como GeoGebra o algún otro programa, ¿sí? Claro, lo podemos llevar a tercera dimensión. Voy a poner aquí Z, ¿sí? Y poner, no sé, aquí menos Z cuadrada, o más Z cuadrada, así. Así, ¿sí? Entonces, este puede ser el pH de esa región del espacio, ¿sí? Muy bien, el pH. Pero en ese caso, tenemos ya una gráfica en cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, X, Y S y Z, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, para cada punto de esta región del espacio que es tridimensional, ¿sí? Por ejemplo, Pónganse que tiene las coordenadas X, las coordenadas 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, a este punto le voy a asignar un valor. ¿Qué valor? Pues según esto, P de 2, 3, 4, pues sería igual a X cuadrada, que sería 2 al cuadrado, más Y, pero Y vale 3,
más z al cuadrado, pero z vale 4, entonces sería 4 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Creo que da 23. ¿Sí? Muy bien, entonces a este punto le tendría que asignar el valor 23, el escalar 23. Si agarro otro punto, por ejemplo, no sé, uno que esté para atrás y luego hacia abajo, ¿sí? Que tuviera las coordenadas hacia atrás, por ejemplo, menos 2, coma, para atrás menos 3 y para abajo menos 1. Entonces, el pH asignado a este punto de este espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, el pH en menos 2, menos 3, menos 1, pues estaría dado por x al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, más y, pero y menos 3, más menos 3, más z al cuadrado, pero z es menos 1. Si hacen operaciones, eso les va a quedar, ¿qué? A s al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué? 4, 5, menos 3 es 2. Entonces, a este punto le tendría que asignar el valor de 2, en escalar 2, y así sucesivamente. Claro, eso sería un poco engorroso, tendría que meter un cuarto eje, ¿sí? Obviamente, en este plano, pues no lo puedo dibujar, ¿sí? Pero fíjense, una manera de hacerlo, bueno, estoy poniendo un eje así, vertical, un eje horizontal, simulo que se sale el eje de las X, y entonces el cuarto eje tendría que sacarlo del pizarrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haría? Muy bien, para este punto, que está en tercera dimensión, que lo estoy simulando en el pizarrón, tendría que dibujar un punto a una distancia de 23. Supónse que de aquí hasta acá es 23. Entonces el punto tendría que estar acá. ¿Sí? Entonces tengo el eje de las X, Y, Z, y el eje de las PCs que sale del pizarrón. ¿Sí? Uno de los ejes está siendo simulado, que es el eje de las X. Los demás son reales, este y este. ¿Sí? Entonces a este punto tendría que poner aquí un punto a una distancia de 23, ¿sí? Para este punto tendría que poner un punto fuera de pizarrón a una distancia de 2, ¿sí? Y lo podría hacer, no sé, colgando bolitas, ¿no? A diferentes distancias del pizarrón. Y eso haría una figura en cuarta dimensión, en donde uno de los ejes está siendo simulado. ¿Sí? Bueno, en algún momento lo haremos, simularemos graficar en cuarta dimensión, ¿sí? Bueno, en general, para una región de espacio en el que yo le estoy asignando un escalar a cada punto de esa región del espacio, entonces digo que tengo un campo escalar. Y lo que me va a definir son superficies, curvas o superficies o superficies en 4 dimensiones, etcétera, ¿sí? Que de alguna manera podemos graficar, ¿sí? Muy bien. La otra pues, son los campos vectoriales, ¿sí? En donde a cada punto del espacio se le asigna un vector, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el eje de el plano XY, ¿sí? Es el eje de las X, el eje de las Y, ¿sí? Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, acá está el 1, 2, bueno, a ver, no vamos a hacer tantos porque nos podríamos tardar demasiado. A ver, es el eje de las X, son el 1, 2 y 3, 1, 2, 3, hacia atrás está el menos 1, menos 2 y menos 3, menos 2 y menos 3, ¿sí? Hacia arriba está el 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, etcétera, ¿sí? Entonces, bien, vamos a
vamos a suponer que tenemos que en cada punto, por ejemplo en este punto, de esta región del espacio, que tiene las coordenadas del 1,2, ¿sí? Está relacionada vía una función. Vamos a suponer que en ese punto existe un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico en el punto X, Y, sí está dado por X más Y, X cuadrada. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Fíjense que en este caso, pues esta parte de acá es un vector que está en segunda dimensión, lo pude haber hecho también en tercera dimensión. ¿Sí? Muy bien, entonces en este punto, en el 1,2, el campo eléctrico en el 1,2, ¿sí? Pues sería el siguiente, dice, ponga X, bueno, pero X es 1, entonces le pongo 1, más, ponga Y, pero Y es 2, ponga X elevado al cuadrado, pero X es 1, entonces sería 1 al cuadrado, y eso de ahí les da el 3,1, ¿sí? Entonces, bueno, lo podemos hacer de varias maneras, fíjense. Vamos a hacer, este es el eje de las X y es el eje de las Y. Es decir, esta de aquí es la coordenada del campo eléctrico en X, la componente, y esta es la componente en Y del campo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a suponer que a ver, X al cuadrado, bueno, a ver, vamos a hacerlo así. 3 es 9, a ver, hasta que sería 10, hasta que sería 10, menos 10, menos 10, 5, 5 menos 5 y 5, ¿sí? Bueno, si les ponemos coordenadas, las unidades, de aquí sería 3 newtons sobre coulombs, aquí sean newtons sobre coulombs, que son las unidades del campo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a graficar es 3,1, ¿sí? El 3,1 pues anda, bueno, vamos a hacer todas las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? A ver, entonces grafico el 3,1. 3,1 anda ahí. Bueno, pues este vector es el que se le asigna a este punto. Este vector lo tengo que pasar así como está, en esa misma dirección, aquí. ¿Sí? Entonces quedaría por acá. En el punto 1,2 se le asigna el vector 3,1, pero en este mundo. ¿Sí? No en el mundo de acá, es el mundo de las posiciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner, a ver. Ahora este punto es el 1,1. Quiero saber el campo eléctrico en el 1,1. En el 1,1, el campo eléctrico en el 1,1, pues sería X más Y, pues sería 1 más 1, porque X vale 1 y Y vale 1, entonces sería 1 más 1, X cuadrado, pues sería 1 al cuadrado y eso les queda 2,1. Entonces graficamos el vector 2,1 en este mundo, en el mundo de los campos eléctricos. 2,1 pues anda así, ¿se fijan? Entonces este vectorcito me lo tengo que llevar para acá, ¿sí? Vamos a llevárnoslo, ¿sí? Ahí de ese tamaño y en esa dirección, me lo traigo para acá, ahí está ligeramente más inclinado que ahí está el vectorcito, ¿sí? Vamos a hacerlo para este otro punto,
el vector 1,3, digo el punto 1,3, quiero el campo eléctrico en 1,3, campo eléctrico en 1,3, pues sería x más y, que sería 1 más 3, x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, y se les queda 4,1. Graficamos el 4,1, pues está acá. Ahí está, ¿sí lo ven? Muy bien, ese vectorcito es el que me tengo que traer a este punto, ¿sí? Entonces, de ese tamaño, en esta dirección, lo traigo para acá, ¿sí? Está un poquito más grande, está más acostado, ahí está, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo ahora para estos, para estos puntos de acá, ¿sí? Por ejemplo, este punto tiene las coordenadas 2,1. El campo eléctrico para el 2,1 pues sería 2 más 1, x al cuadrado, pero es 2 cuadrado, entonces sería 3,4. Ahora grafico ese vector, el 3,4, 3, 4. Entonces me queda este vector, ¿sí? Ese vectorcito es el que me debo llevar a aquel punto, ¿sí? En esta misma dirección, me lo traigo para acá, ¿sí? Está listo, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora para el punto, lo vamos a hacer para estos puntos, este de aquí que es el 2,2 y este de acá que es el 2,3, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. El campo eléctrico en el 2,2, el punto 2,2, está dada por esta función, ¿sí? Es 2 más 2. Esta función yo la inventé, ¿sí? Puede ser que en algún caso por ahí en la naturaleza pues sea así, por casualidad, o yo la inventé en ese caso. Más 2 al cuadrado, ¿sí? Eso me queda 4,4. Y de ahora vamos a hacer el otro, el campo eléctrico en el punto 2,3. En el punto 2,3, sí, me queda 2 más 2, x al cuadrado, que es 2. Entonces me queda, perdón, aquí debe ser 3, ¿eh? Entonces este es 5,4. Si vamos a graficar esos dos, 4,4 anda acá, ¿sí? Ese vectorcito me lo traigo paralelo a este punto, ¿sí? Por aquí. El otro vector es el 5,4, que anda aquí. Ese vectorcito me lo traigo para acá. ¿Sí se fijan? Entonces lo grafico. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer uno más. A ver, por ejemplo, para el punto, me interesa el menos 3,3. A ver, menos 3,3, este punto en esta región del espacio, ¿sí? Quiero saber qué vector asociado está del campo eléctrico. Entonces, pues nuevamente calculamos nuestro campo eléctrico en el menos 3,3, ¿sí? Con esto me quedaría menos 3 más 3, x al cuadrado, pues sería menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y eso me queda 0 y aquí me queda 9, 0,9, ¿sí? Entonces, grafico el 0,9 anda hacia arriba, aquí, y ese vector es el que me traigo a este punto, aquí, ¿sí lo ven? Entonces, el vector asociado a este punto, pues es ese. Es una flechita, ¿eh? ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro. Por ejemplo,
este punto es el menos 3,2, ¿sí? Y el campo eléctrico en menos 3,2, pues sería igual x más y, menos 3 más 2, x al cuadrado menos 3 al cuadrado, y eso me queda menos 1,9. ¿Sí? Entonces grafico este vector, menos 1,9, menos 1 anda para acá, ¿sí? Y 9 anda acá arriba. Entonces es un vector ligeramente más inclinado que aquel, ¿sí? Este vector me lo traigo para acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí está, ¿sí? Entonces, cuando yo haga cuando a cada punto le asocie el correspondiente vector de campo eléctrico, entonces voy a tener una serie de vectores, ¿sí? Asignados a cada punto, y esto es a lo que le llamo un campo vectorial, ¿sí? Entonces, esto obviamente lo puedo llevar a tercera dimensión, es decir, aquí pude haber hecho a z, y acá tendría que ponerle, no sé, aquí menos z, aquí x cuadrada, y aquí, no sé, z cuadrada. Ahí así. Bueno, aquí vamos a ponerle más x. Lo estoy inventando, ¿eh? Más x. Entonces, en ese caso, lo que tengo ya es tercera dimensión, ¿sí? Pues vamos a borrar esto y vamos a hacer un ejemplo con esta función ahora que está en tercera dimensión, ¿sí? Fíjense que en este caso, déjenme ver si sigue grabando esto. Sigue grabando. Esta es la componente en X del campo eléctrico. Esta es la componente en Y, y este es el Z. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, a cada punto del espacio, en tercera dimensión, ¿sí? Le corresponde un campo eléctrico. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos el punto, por ejemplo, este punto de ahí que tenga las coordenadas 3,2,4, ¿sí? Vamos a ver qué campo eléctrico le corresponde. Entonces, el campo eléctrico en el punto 3,2,4, pues es igual. Ponga x más y, es x y, 3 más 2, quítele z, menos 4, ponga x al cuadrado, pero x vale 3 al cuadrado, ponga z al cuadrado, pero z vale 4, entonces 4 al cuadrado, más x, pero x vale 3, ¿sí? Si hacen operaciones, se les va a dar, ¿qué? 1,9,19, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, graficamos. Ahora fíjense que este de aquí sería el eje de las x's, y's's, y z's. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que hasta aquí es 20, 20, 20. ¿Sí? Entonces, 1, ahora vamos a hacerlo con morado. 1 en x, pues sería hasta aquí. 9, pues tendría que caminar 9 hacia acá, más o menos a la mitad. Y 20 de altura. Entonces, 20 de altura me lo traigo aquí. ¿Sí? Y eso es este vector. Bueno, pues ese vector en tercera dimensión me lo tengo que llevar acá. ¿Sí? Está así. Y me lo traigo para acá. Ahí sí. ¿Sí? Entonces quedaría algo así. Análogamente, tendría que hacerlo para todos los demás puntos de este espacio, que es tridimensional. ¿Sí? Entonces, a cada punto de este espacio tridimensional estoy asignando un vector tridimensional, ¿sí?
Y nuevamente, voy a la hora de que haga que represente el vector asociado a cada punto de este espacio, pues voy a tener un campo vectorial, ¿sí? Muy bien, en donde a cada punto, repito, se le asigna un vector. También pudo haber sido que de 2 dimensiones, ¿sí? Lo tenga en 3 dimensiones, ¿sí? Pongo aquí que fuera Y. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el campo eléctrico va a tener 3 componentes, pero me estoy restringiendo a un espacio de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que tendría es algo así. Las X y S. Déjenme seguir grabando esto, que tenía poca batería. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos el punto, el 3,5. Queremos saber qué vector 3,5, qué vector se le asigna, qué vector de campo eléctrico se le asigna a ese punto. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendría el campo eléctrico en el punto 3,5, pues sería igual x más y, 2 más 5, x al cuadrado, sería 3, y cuadrada más x, y cuadrada más x, ¿sí? Y eso es 7 en x, y y sería 9, y aquí sería 28, si no me equivoco. Entonces tengo que graficar este vector en este mundo, ¿sí? Vamos a hacerlo. A ver, es 7 en x, anda por aquí. En y es 9, anda más o menos a la mitad. Y en z es 28. Entonces una altura de 28, la paso para acá, daría por aquí, y el vector asociado sería este. ¿Sí? Entonces ese vector me lo traigo para acá. Fíjense que pues lo tendría que graficar hacia afuera del plano. ¿Sí? Porque este vector está en tercera dimensión. ¿Sí lo ven? Entonces, no es muy... No, así no se vería muy bien. Lo que podría hacer es lo siguiente. Lo que podría hacer es pues, poner el plano XY acostado, es el eje de las X, el eje de las Y, ¿sí? Y pongo el punto 3,5, anda por aquí, supongo que este es, por acá está el 5, este es 3 y este es 5, la coordenada 3,5, y este vector de aquí rojo me lo traigo a este punto paralelo, ¿sí? Entonces quedaría así. Entonces ya se está saliendo del espacio plano, ¿sí? Y así lo hacemos para cada punto. Por ejemplo, fíjense, vamos a graficar otro. Vamos a suponer que aquí en 2, 3. En el 2,3 vamos a ver qué vector está asociado. El campo eléctrico en el punto 2,3 pues sería igual a x más y, 2 más 3, x al cuadrado, 2 al cuadrado, y cuadrada más x, y cuadrada más x, 2, y eso me queda 5,4, aquí me queda 9 y 2 son 11. Vamos a graficar este punto. Sí, es 5, está un poquito antes de ando por acá. 5, 4, está como por la mitad. Y de altura 11. 11 anda por aquí, lo entrego acá. Sí. Entonces el vector asociado es este. Ese vector que parte del origen, ¿sí? Me lo traigo aquí. ¿Sí?
¿Listo? Y se está saliendo del plano, ¿sí? Analógicamente lo puedo hacer para todos los demás puntos de esta región del espacio, o sea, el plano que está acostado, el plano XY, ¿sí? Y a cada punto de esa región, pues estoy asociando un vector, ¿sí? Y por lo tanto tengo un campo vectorial. No se les olvide, un campo es una región del espacio a la que le asigno un escalar o un vector. Bueno, pues básicamente este es el tema, muy gráficamente, ¿sí? Y recuerden que cada escalar o cada vector que se le asigna a cada punto de una región del espacio se puede hacer vía una función, pueden ser funciones, o puede ser algún valor que sea al azar o caótico, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienen que estar relacionados con una función. Puede ser que no haya ninguna función que me determine el vector asociado en cada punto, que sea completamente azaroso o caótico.